que el propósito que tenemos es que ustedes se puedan llevar con qué herramientas cuenta hoy Arnaldo Castro para desarrollar soluciones sobre IoT. Y vamos a ver un caso de uso, que es el de eficiencia energética, y cómo Tableau le da valor al análisis de datos. Para comenzar vamos a pasar un pequeño videíto de Arnaldo Castro, que es lo que hacemos en la empresa. Bueno, mi nombre es Carlos Di Salvatore, trabajo en Arnaldo Castro hace 25 años más o menos, y una de mis funciones es liderar el área de investigación y desarrollo e innovación, que allí es donde analizamos todas las ideas que nos traen y las que nosotros podemos tener, y bueno, y allí es donde desarrollamos las soluciones de Internet de las cosas. Un poco la idea es que vean en qué partner nos apoyamos, qué nos proporciona cada uno de ellos, y cómo nos apoyamos en esos para desarrollar las soluciones. Vamos a comenzar por Fireware. ¿Qué es Fireware? Fireware es una plataforma de Internet de las cosas, es una plataforma europea, nace de la Comunidad Europea para hacer frente al desarrollo que había tenido en Estados Unidos y en Asia las plataformas. Bueno, ellos comienzan a desarrollar esta plataforma, y lo que hacen es traen recursos tanto del Estado como privados para desarrollar una serie de módulos, los cuales los conectan entre sí y arman lo que es una arquitectura pública, abierta y libre. Así que cada uno puede perfectamente bajarse los módulos que necesite, instalarlos y usarlos. Y también nos permite desarrollar nosotros nuestros propios módulos y enlazarlos con los que ya hay. Hoy existen ya más de 60 módulos genéricos, lo que se llaman los Generic Enablers, que son reutilizados y adaptados para desarrollar aplicaciones y servicios. Se pueden desarrollar esta plataforma en varias instancias. Por ejemplo, yo puedo tener una instancia para desarrollo nomás, me la instalo, desarrollo aplicaciones sobre ella. Después puedo tener una instancia de producción. Por ejemplo, hoy en Antel hay una instancia de Fireware en producción, donde se ejecutan aplicaciones allí. La Intendencia Municipal de Montevideo también tiene una instancia de Fireware en producción. Y también hay lo que se llaman instancias de laboratorio, que son los Fireware Labs, donde cada uno de ustedes, si quieren probar una aplicación, se pueden conectar, es gratuito, le dan un usuario y una contraseña por 15 días más o menos. Bueno, y allí pueden usar tanto sensores que están disponibles o sus propios sensores para capturar información y bueno, y desarrollar una aplicación. La comunidad Fireware tiene 4 pilares.
Uno es el Fireware Lab, que les comentaba recién, donde pueden desarrollar sus propias aplicaciones. Después el Fireware Accelerate. Este es un programa que tiene Fireware para impulsar a las startups, por ejemplo, dándole financiación, mentoring, capacitación, para impulsarlo a desarrollar aplicaciones en base a esta plataforma. Después está el Fireware Mundus, que es un impulso que le da también la comunidad, sus directores, donde impulsan esta plataforma por el resto del mundo. Y después está el Fireware eHubs, que son los proveedores que también ayudan a impulsar la plataforma. Les voy a contar un poco cómo se basa la arquitectura Fireware. Bueno, por un lado tenemos a los que generan los datos, que son los sensores. Puede ser también datos abiertos que yo capturo de internet. Por ejemplo, puede ser, necesito para mi aplicación la cotización de la moneda. Puedo también necesitar datos de redes sociales generados por smartphones, datos del clima, etcétera. Después esos datos llegan a la plataforma y yo tengo que darle un contexto a ese dato. Digo, si me llega, por ejemplo, un número 100, tengo que saber que ese 100 corresponde a un dato, por ejemplo, de una potencia medida en un tablero de un restaurante de determinado hotel, ¿no? Entonces le doy un contexto a ese dato para identificarlo de dónde proviene. Allí también puedo combinar ese dato con otros datos para poder después analizar y tomar decisiones. Y también el ida y vuelta, ¿no? Por ejemplo, tomo ese dato y puedo disparar hacia afuera un actuador. Por ejemplo, si tomo el dato de una temperatura, puedo disparar un actuador de riego, etcétera. Bueno, una vez que me llega ese dato al contexto, yo lo que hago es lo almaceno ese dato. Ese dato es en tiempo real, así que lo voy almacenando en una base de datos de históricos. Y después lo que hago con ese dato es analizar y hacer un modelado de datos para después poder tomar decisiones. Y para eso utilizo técnicas de análisis de datos como puede ser Machine Learning, inteligencia artificial, Big Data, etc. Bueno, y una vez que almaceno esos datos y los históricos, lo que hago es construirme las aplicaciones para las diferentes verticales. Allí tenemos los clientes que tienen un problema que quieren resolver y después los emprendedores, que son los que desarrollan las aplicaciones, que lo que van a hacer es desarrollar la aplicación para la vertical que necesite cada uno de los clientes. Como les decía, bueno, es una arquitectura modular donde yo puedo construir mis propios módulos o tomar los que ya hay. La arquitectura no es rígida, no tengo que tomar todos los módulos, sino tomo los que necesito para construir mi aplicación. De repente mi aplicación no tiene nada a nivel de cloud que necesite orquestación y no tomo ese feature, sino tomo otros módulos que sí me sirven para lo que yo quiero realizar. El único requisito es el context broker, que era lo que le decía, el que le da el contexto al dato. Ese sí es obligatorio poder tenerlo. Este es un poco un diagrama de una arquitectura, donde si ustedes ven allí abajo están lo que se llaman los agentes IoT. Esos toman los datos de los sensores, se lo envían al context broker, él ahí le da el contexto al dato, lo almacena en la base de datos de histórico. Y bueno, después hay diferentes módulos que tienen diferentes funciones. Bueno, después voy a comentarle a grandes rasgos los más importantes módulos. Por ejemplo, el IoT Agent era lo que le decíamos recién, es el que captura el dato del sensor. Para aquí se pueden utilizar varios protocolos que son los más comunes en IoT, que son MQTT, HTTP, JSON, etc. Después está el módulo de Orion, que es el Context Broker. Bueno, esto está implementado en C++,
y implementa el protocolo NGCI, que es el protocolo que se comunican todos los módulos, que es el protocolo de Fiware. Tiene la información de contexto en tiempo real y, bueno, y permite hacer actualizaciones, consultas, suscripciones de nuevos sensores, etc. Aquí es donde se definen después las entidades que vamos a ver qué son. Por ejemplo, acá pusimos un caso de estudio para que quede un poquito más claro. Aquí lo que hacemos es definir, desarrollar una aplicación que controle una flota de autos. Entonces definimos una entidad que es el auto, donde tenemos 4 variables. Uno es la posición donde el auto se está moviendo, la velocidad que lleva, la temperatura a bordo y la temperatura del motor. Allí ven un pequeño diagrama de cómo se definiría eso en el Context Broker. Después tenemos un módulo que se llama Cygnus. Este módulo lo que permite es hacer que los datos se almacenen en un histórico, y para ello a lo que le llaman los sumideros, y para ello podemos usar una gran variedad de bases de datos. Allí nombramos algunas de ellas, que puede ser Postgres, MongoDB, HDFS, MySQL, etc. Yendo al caso de estudio, ahora lo que queremos saber es dónde estuvo un auto determinado en determinado momento, dónde estuvo el auto. Bueno, a eso requerimos ir a los históricos para analizar en ese momento dónde estaba el auto posicionado. Allí se utiliza Cygnus, como le decíamos anteriormente. Lo que se hace es una suscripción al Context Broker en Orion, y esos datos se elabora un canal a Cygnus, el cual se hace un sumidero a la base de datos que quiero almacenar el dato. Después otro módulo que me pareció interesante mostrarles es Perseo. Aquí se definen todo lo que se llaman las reglas de Fiware. Aquí lo que se elaboran las reglas para disparar alarmas. Por ejemplo, yo quiero saber, no sé, si un sensor de temperatura superó cierto umbral, bueno, eso crea una regla y eso dispara una alarma. Y la alarma puede llegarme un email, un SMS, un HTTP post, etc. Volviendo al caso de estudio del auto, el cliente desea ser informado por mail cada vez que el conductor supere cierta velocidad. Bueno, y por SMS cada vez que la temperatura del auto supere cierto valor. Defino 2 reglas y disparo una alarma a través de mail y la otra a través de SMS. Eso es a grandes rasgos lo que es la plataforma Fiware, que es la plataforma IoT donde van a recibir los datos de todos nuestros sensores y los datos abiertos. ¿Quién es Engineering? Bueno, Engineering es una empresa partner nuestra que es líder en Europa. Es una de las 10 empresas más importantes de TICS a nivel de Europa. Tiene más de 7.400 empleados y 43 filiales. ¿Y por qué nosotros hicimos un partner con ellos? Bueno, ellos son uno de los creadores de Fiware, junto a Telefónica, Atos y Orange. Entonces tienen mucha experiencia en lo que es consultorías, capacitaciones, desarrollar soluciones. Y bueno, nos basamos un poco en ellos y vamos de la mano en el desarrollo de las soluciones. También ellos desarrollaron una aplicación que se llama Digital Enable. Digital Enable va por encima de la plataforma de IoT y lo que nos permite es unificar todos los datos, descubrir los datos a través de la web, por ejemplo, datos abiertos, y mezclarlo con datos de sensores que ya tenemos. Bueno, eso lo unifica, lo integra al Fiware y me permite luego visualizar y desarrollar aplicaciones en una forma mucho más sencilla, en una forma gráfica. Otro de nuestros partners es Libelium, que es una empresa española que se dedica al desarrollo y fabricación de hardwares, de sensores en sí, y bueno, y desarrolla todo lo que es el software SDK para que esos sensores se puedan integrar con soluciones de IoT, aplicaciones, etc. Nosotros recientemente hicimos un partnership con ellos, donde lo que estamos haciendo ahora es crear un conector para el cloud, para nuestra plataforma Fiware. Lo que vamos a hacer es que cada uno de estos aparatitos, estos gateway,
van a tener un conector donde yo pueda decir, bueno, me quiero conectar a la nube de Arnaldo Castro. Bueno, allí se pasan ciertos datos y se puede conectar a la nube de Arnaldo Castro. Después tiene lo que se llama WASP Mode, que es un dispositivo donde se conectan los sensores. Es un dispositivo por lo general para exteriores. Y bueno, y ese dispositivo es el que le manda la información al gateway y el gateway le manda a la plataforma. Eso tiene una gran cantidad de protocolos, trabaja con LoRa, trabaja con Wi-Fi, trabaja con 3G, todos RF, y después también el gateway también igual, trabaja con varias cantidades de protocolos. Y bueno, y a nivel de Libelium tenemos una gran cantidad de soluciones, ahí como podrán observar, desde Smart Parking, agricultura, riego, soluciones de prevención de fuegos, Smart Cities, calidad de aire, soluciones de calidad de agua, polución, ruido, etcétera. Tenemos un montón de soluciones en salud también, que son muy interesantes. Y bueno, podemos utilizar esos kits para que después nosotros, en base a ellos, desarrollar la aplicación encima y los dashboards para poder analizar esa información. Bueno, y ahora el caso de uso que les quería presentar es el que llamamos eficiencia energética, que es este sensor que fue desarrollado por Arnaldo Castro desde cero. Esta es una segunda versión, ahora ya estamos elaborando la tercera versión. Lo que permite este sensor, vamos a hacer un poquito de historia. Nosotros, Arnaldo Castro es fuerte en lo que es el diseño y construcción de data center, entonces buscábamos un valor agregado para los clientes en desarrollar un sensor que pudiera medir la eficiencia energética del data center. Bueno, estuvimos buscando en el mercado qué era lo que había, y encontramos soluciones que eran propietarias, donde se necesitaba un software propietario también, y eran soluciones muy caras. Y por eso decidimos hacer nuestro propio sensor para medir la eficiencia energética. Esto nos llevó un tiempito elaborarlo, pero bueno, hoy ya lo tenemos productivo y lo tenemos instalado en varias verticales que después les voy a contar. ¿Qué es lo que hace? ¿Qué problema resuelve? Bueno, me permite además de controlar el consumo de potencia, también me permite controlar voltaje, intensidad, un montón de parámetros que me van a mí dar los valores para yo poder luego analizar y analizar patrones de qué es lo que está sucediendo en el consumo energético. No solo me dan los valores así fríos, sino yo con esos valores puedo analizar. Puedo analizarlo y poner una herramienta de análisis de datos que ahora después vamos a ver cómo funciona. Como les comentaba, la solución se compone de este aparato, el cual se le pueden poner varios módulos de comunicación. Unos pueden ser 3G, LoRa, Wi-Fi o Ethernet. Ya la solución Ethernet y 3G ya la tenemos funcional, estamos ahora desarrollando las otras. Y bueno, se le colocan unas pinzas amperimétricas, que eso va en el cable del tablero, y puede ser un tablero trifásico o monofásico, y eso comienza a medir y darnos los parámetros de voltaje, corriente, frecuencia, factor de potencia, etc. Esos datos los manda a la nube, y en la nube nosotros en la plataforma Firewall desarrollamos una aplicación, que ahora después la vamos a ver, que permite ver esos datos tanto en tiempo real como en históricos, ¿no? Entonces ahí me permite analizar qué es lo que sucede en un lapso de tiempo y con esos datos tomar decisiones que hacer. Bueno, hoy lo tenemos implementado en hoteles, shoppings, en empresas de salud y en plantas industriales. Y la verdad que con buen éxito tenemos unos casos que permitió ahorros de energía. En el caso de hoteles, permite subfacturar a un restaurante el consumo energético del restaurante, que no tenía forma de hacerlo el hotel. Bueno, ahora en base a esta herramienta lo puede realizar. Y ahora les voy a mostrar un poco el software y cómo funciona.
esta es la aplicación. Ahí si ven, el sensor está desplegado en el mapa. Puedo tener muchos sensores desplegados. Está en color verde porque no dio ninguna alarma. Cuando da una alarma se cambia de color y empieza a tintinear en amarillo o en rojo, y después puedo ir a la alarma y ver qué fue el evento que me proporcionó esa alarma, ¿no? Yo me paro encima del sensor y allí puedo ver en tiempo real. Esto es un caso real, ¿no? Me estoy conectando a la aplicación. En tiempo real puedo ver las variables que yo le mencionaba, las 3 intensidades, los 3 voltajes, la potencia, la frecuencia y el factor de potencia. Si yo cliqueo arriba del sensor, me va a desplegar cada uno de los parámetros, y yo, por ejemplo, puedo ver los datos históricos, los últimos datos históricos, por ejemplo, de la potencia consumida. Entonces, si ahí ven, por ejemplo, se despliegan los datos, los últimos datos desde las 15:44 hasta las 15:53 de un día. Allí van viendo la variación de la potencia consumida. Después puedo ingresar aquí, al Power Meter de aquí. Bueno, aquí puedo ver la potencia. La potencia está dada por franjas, porque el consumo que tiene el cliente contratado con UTE, bueno, se divide en 3 franjas, la franja punta, valle y llano, con diferentes costos en cada una de las franjas. Bueno, y aquí permite ver en las diferentes franjas cuál es el consumo. Por ejemplo, si lo achicamos, ahí vamos a ver todas las franjas en los diferentes horarios. Yo puedo también, si quiero analizar, que veo determinado pico que lo quiero analizar, bueno, puedo ir hasta ahí. Me paro allí, veo el consumo y también puedo analizar ese pico concreto. Bueno, ¿a qué se debió? Y bueno, ahí veo la hora exacta que sucedió, y bueno, y ahí puedo analizar internamente qué fue lo que pasó. También me permite ver, como les decía, las corrientes y los voltajes de cada una de las fases. Aquí también veo cada una de las fases, la A, B y C. Bueno, me paro encima, puedo ver también cuál era la corriente de esa fase. Puedo también hacer como hicimos anteriormente. Ver ese determinado periodo. Y otra cosa que tiene que es muy buena también, que es el consumo. Entonces yo mensualmente puedo ver a nivel dinero cuánto fue lo que consumí. Entonces cada una de las franjas tiene un costo kilowatt hora. Entonces yo lo que puedo hacer es ver, bueno, vamos a ver el mes de, por ejemplo, agosto. Bueno, yo veo que consumí en la franja punta 19.000 pesos, en la otra 23.000, en la otra 4.000, y un costo fijo de tanto. Entonces sé que ese restaurante de ese hotel me consumió 58.513 pesos. Entonces el dueño del hotel va y le factura al restaurante ese dinero. Y así puedo ir comparando mes a mes. Y ahora le queremos mostrar también a través de estos datos, con nuestra herramienta Tableau, cómo hacemos para analizarlos y darle valor a estos datos que obtenemos a través de Internet de las Cosas. Hola, buenas tardes. Mi nombre es... ¿Me escuchan bien? No siento mucho retorno. Hola. Ahora sí, más cerca. Mucho gusto. Mi nombre es Fernando López. Soy el responsable del Departamento de Inteligencia Analítica de Arnaldo Castro. Y lo que les vamos a mostrar es un ejemplo aplicando un poco las lecturas que mencionaba Carlos, de cómo podemos explotar esa información a través de la herramienta Tableau. ¿Qué es la herramienta Tableau? Es una herramienta de autoservicio BI. ¿Qué significa autoservicio BI? Es un concepto nuevo que se viene manejando para democratizar un poco el uso, el análisis de datos para la gente no técnica, digamos. Habitualmente el concepto BI es un concepto que se maneja a nivel de los departamentos de IT,
donde hay todo un proceso desde la toma de datos, limpieza de datos, creación de un data warehouse, creación de cubos eventualmente, etcétera, etcétera. Proceso que es costoso en tiempos, en horas hombre, etcétera. Y que, bueno, ante un nuevo requerimiento, uno a veces tenía que esperar una semana, 2 semanas, a que todo ese proceso corriera. El concepto de autoservicio BI viene justamente a tratar de mejorar eso, de manera tal que los diferentes usuarios, no tienen que por qué ser técnicos necesariamente, puedan conectarse directamente a los datos y extraer y analizar la información de manera independiente. Entonces, una persona con cierto conocimiento del negocio, sin necesidad de un conocimiento técnico, puede estar accediendo a los datos y sacando sus propios informes. Eso agilita muchísimo la toma de decisiones, ahorra tiempo y dinero, obviamente, y genera información de valor que de otra manera quizás se podría sacar, pero no de la misma manera o no de manera tan óptima, ¿sí? Eso es un poco de introducción de lo que son estas herramientas, ¿sí? Tableau en particular, bueno, lo que permite es integrarse a diferentes fuentes de datos y manejar toda la información como si fuera una. En este caso, lo que vamos a mostrar, ahora vamos a hablar del ejemplo puntual, vamos a estar mezclando información que viene de 2 universos completamente diferentes y la vamos a estar integrando en una única visión. Los universos que estamos manejando son, bueno, como en el ejemplo que vamos a ver ahora, es un caso de uso de un restaurante, ¿sí?, que instaló un sensor para analizar su eficiencia energética. Es solamente un sensor que está colocado en la cocina, registrando medidas cada segundo del consumo que se está realizando, ¿sí? La idea original es, bueno, ver, o sea, la intención, lo que se quiere lograr, es ver de qué manera se puede mejorar, si es mejorable, el uso y el consumo de la energía eléctrica, ¿sí? Eso por un lado, ese es el primer universo de datos que vamos a estar analizando, que es justamente las lecturas de ese sensor. Pero por otro lado, obviamente todo eso lleva un costo, y esos costos impactan en la utilidad del negocio. Por lo tanto, también lo que se puede lograr es integrar esa información con información de otros sistemas, un ERP, el sistema de facturación, la aplicación propia que pueda tener el cliente en este caso, ¿sí? Entonces, bueno, el caso de uso que vamos a analizar es este restaurante que tiene esos servicios con determinados precios promedio, una cantidad de platos que sirve por franja horaria. Lo que se hizo, bueno, se instaló uno de los dispositivos, ¿sí?, que cada segundo está largando lecturas de los consumos en ese momento, ¿sí? Y con esos datos vamos a proceder al análisis que yo les estaba mencionando. Básicamente la arquitectura de estas soluciones, bueno, la parte del sensor que envía su información, nosotros en este caso partimos de la base que va a un storage en la nube, una base de datos online, puede ser una base de datos on-premise, eso no hay problema para esta herramienta. Y a su vez también tenemos los datos del ERP o del sistema que pueda tener el cliente, que es quien tiene los datos de facturación, costos, utilidad, etcétera, ¿sí? Todo eso se unifica a través de la herramienta, ¿sí?, y obtenemos un resultado final, que es lo que le vamos a mostrar. Para que vean un poco, para que comparen, ahí me acerqué demasiado, estos son los datos que vamos a estar analizando, ¿sí? Son los datos crudos que estamos obteniendo. Los primeros son los datos del sensor, como verán. En principio son datos que parecen simples, pero que son muy ricos luego para explotar la información que está allí contenida. En el primer caso, bueno, lo que tenemos son todas las lecturas de potencia, de intensidad, etcétera, etcétera. Y en el segundo caso, lo que tenemos es una consolidación del sistema de facturación que nos dice por hora, por tipo de servicio, bueno, cuántos platos se sirvieron, qué costo hubo y a qué precio de venta se vendieron, ¿sí? Información que en principio parece no tener relación, que la vamos a juntar en Tableau. ¿Cómo la vamos a juntar en este caso? Es justamente a través de las franjas horarias, que es el único dato en común que podemos tener. Nosotros sabemos que en una franja horaria de una fecha determinada a las 10 de la mañana hubo determinado consumo. Parte del trabajo inicial de procesamiento de datos fue ver, bueno, para cada fecha, por cada hora, ver
cuántos platos se sirvieron con los valores correspondientes, ¿sí? Y eso es lo que vamos a integrar en la aplicación. Que ahora vamos a proceder a ver la aplicación. Esto es un tablero armado en Tableau, ¿sí? Que básicamente lo que vamos a hacer acá es hacer la simulación de qué pasaría si yo quiero adelantar mi hora de trabajo. A ver, yo tengo todo un proceso, sé que arranco a las 7 de la mañana, hago determinadas cosas durante todo el día y tengo un costo determinado, que es lo que está representado en la primera parte. Allí es, por franja horaria, determinamos la potencia promedio, el consumo que hubo, ¿sí? Y al costado vamos a ir viendo, con esa misma operativa, pero corrida de tiempo, vamos a ir viendo qué consumos vamos a obtener. Ejemplo, yo quiero ver si adelantando media hora mi hora de apertura, ¿sí? Tengo una mejora o no en los servicios. A ver si puedo lograr una mejora, ¿tá? Entonces, venimos acá. Lo único interactivo que vamos a tener, acá se me escapó este filtro. Ahí. Vamos a suponer que yo adelanto mi operativo 30 minutos en el tiempo. En vez de empezar a las 7, empiezo a las 6:30 de la mañana, por ejemplo. ¿Qué va a pasar? Bueno, en términos de consumo promedio, estoy bastante igual, no es una diferencia demasiado apreciable, pero en términos de dinero ya estamos hablando de otras cosas, porque yo pasé de gastar 84.000 pesos y ahora estaría gastando 86.900, o sea que voy a tener un gasto extra del entorno de los 3.000 pesos. No me es conveniente justamente adelantar. Ese es el primer resultado que podríamos obtener, ¿sí? Y al costado lo que estamos analizando es, bien, eso es el costo energético, pero ¿qué pasa? ¿Cómo me impacta a mí en mi utilidad general, en el resto del negocio? Entonces lo que estamos analizando allí es, bueno, yo tengo una utilidad neta de 230.434 pesos. Con ese cambio me va a bajar esa utilidad. En este caso, por los datos que estamos manejando de ejemplo, es lineal. O sea, lo mismo que estoy perdiendo de ahorrar se va a ver reflejado de la misma manera. Pero lo estamos viendo en el contexto de la utilidad. O sea, bien, puedo perder. Pero es parte de la decisión del negocio ver si esa pérdida dentro de la utilidad general es válido. Capaz que el cliente dice, bueno, me es más cómodo empezar a las 6:30 de la mañana, pero puedo darme el lujo de perder esos 3.000 pesos, de gastar esos 3.000 pesos extra, ¿sí? Eso es una lectura, ver o tratar de analizar si me conviene o no correrme en las franjas horarias. Otra lectura que puede existir es, capaz que yo tengo la necesidad de efectivamente correr. No sé, tengo un problema legal, no me permiten, por decir cualquier disparate, no me permiten abrir a las 7. Tengo que abrir 7:30. Bueno, ¿cuál es el impacto en mi negocio si yo, obligado, tengo que correr 30 minutos mi hora de ingreso? Entonces, en ese caso, bien, estoy obligado a hacerlo. ¿Qué me representa a mí? Bueno, 8.000 pesos de costo extra, ¿sí? Y abajo lo que estamos mirando, en la gráfica de abajo, lo que se está representando de manera visual es, dado ese corrimiento que hacemos del trabajo de acuerdo a la hora, ¿sí? ¿En qué franjas van apareciendo las diferencias? ¿Dónde generamos el mayor costo? ¿Dónde nos conviene movernos o dónde no nos conviene movernos? Por ejemplo, en este caso, la mayor diferencia es que empezamos a tener una pérdida mayor en esta franja horaria. Entonces, eso también puede llegar a ser un elemento a analizar, porque eventualmente se puede tomar alguna acción en esa franja para tratar de paliar la situación. Porque, por ejemplo, algo a tener en cuenta, nosotros acá estamos considerando un solo sensor. Este ejemplo es de un solo sensor. Imagínense que pudiéramos tener 10 sensores en un hotel, que es el caso del ejemplo,
Podríamos tener 10 sensores en cada piso, uno en la cocina principal, uno en una cocina secundaria. Y con este tipo de análisis podríamos eventualmente detectar los puntos donde hay un mayor costo, donde hay un mayor consumo, y podemos tomar una decisión. Por ejemplo, si hay un sensor de una cocina que está supuestamente en uso, pero que resulta que el consumo es nulo, bueno, ¿qué pasa? Apagamos o desafectamos esa cocina y vayamos a la cocina principal. Y ese tipo de información la podemos sacar realizando este tipo de análisis. Y un segundo análisis que podríamos hacer a través de estos datos es, perfecto, a mí me está afectando la utilidad de esta manera. Está en el segundo escenario, donde estoy obligado a tomar esa acción de empezar media hora más tarde. Podríamos hacer otro análisis, un segundo tablero, que es, ¿qué acciones puedo tomar yo para tratar de paliar un poco ese costo extra que voy a tener? Bueno, tengo 8.000 pesos que los voy a perder. ¿Qué puedo hacer? Bueno, ¿cómo me jugaría si subo el precio de venta del plato? ¿Cómo me jugaría si alguno de los costos que tengo asociados lo elimino de la ecuación? ¿Cómo jugaría si de repente apuesto a multiplicar por algún factor la cantidad de platos servidos? Entonces, de la misma manera que aquí estamos simulando el consumo, podríamos simular un análisis de costo, digamos, para ver de qué manera yo podría paliar esta situación. ¿Sí? Y obviamente, como les mencionaba, mientras más sensores, mientras más información podamos agregar al modelo, mayor información vamos a estar sacando. Y como les mencionaba, en este caso, la herramienta lo que nos permite es, por un lado, conectarnos a la fuente de datos donde está la información de los sensores, y en el mismo modelo de datos interno podemos agregar información del RP, por ejemplo. Y de la misma manera podemos hacerlo entre diferentes bases de datos, entre base de datos y archivo de texto, entre diferentes tipos de base de datos, etc. Es una de las potencialidades que tiene esto de integrar toda la información en una única fuente de datos y verla consolidada, lo que permite un análisis más a fondo de cada situación. ¿Sí? Entonces, bueno, esta era un poco la idea de lo que queríamos presentar del tipo de acciones que podemos tomar. Como les mostraba antes, de un caso de datos bastante acotado, realmente se puede sacar muchísima información. ¿Sí? Y con esta herramienta que permite a su vez hacer cosas como estos escenarios de What If, que nos permiten hacer simulaciones y ver cuál es el mejor camino a tomar. ¿Sí? No sé si quieren hacer alguna pregunta al respecto, alguna duda que puedan tener. Bueno, Carlos, te paso la posta. Bien, bueno, muchas gracias. ¿Tú sigues con algo? O sea, estamos. Bueno, muchas gracias. Estamos a las órdenes por cualquier duda.